Pues ya está, Miguel. Identifícate. Bueno, yo soy Miguel Rosales Alarcón, soy nieto de Antonio Alarcón Ruiz, perdón, me equivoqué, es el otro abuelo mío Alarcón, Antonio Rosales Ruiz, y resulta que es uno de los que nosotros buscábamos. Mi padre no se llegó a enterar, ¿no? Nunca. Mi padre estaba aquí en los 90, que me vino a visitar cuando yo me vine, y siempre me preguntaba dónde estará mi padre y todo, pero en aquel entonces no, él no tenía ni noticias de que... Inclusive tenía unos primos hermanos por la zona de Benalúa, que los fuimos a ver, y ellos decían que tenían como que le habían dicho que lo habían agarrado y lo habían ahorcado, no sé en qué lugar, ¿no? Entonces, bueno, quedó eso, pero mi padre, viste, siempre dudaba. Hasta que ocurrió que me enteré yo, de casualidad, o sea, yo no sabía que estaba el tema de la memoria histórica. Me enteré una vez en unas noticias de radio, que yo entonces empecé a averiguar y escuché, creo que fue por un vecino mío, yo vivo en Alfacar, que acá iban a levantar las fosas, a buscar la gente que había sido asesinada. Y entonces, digamos, me interesó, vine, me puse en contacto con la gente, así arrancó el tema, ¿no? Bueno, hay una señora que es Silvia, si la conoce, una señora espectacular, cómo investiga todo, y él me fue averiguando todo, y llegó a encontrar todo, los sumarios, todo. Resulta que mi abuelo era practicante, lo que decían un practicante antes, creo que es un enfermero o algo así. Las inyecciones. Exacto, trabajaban en el Hospital San Juan de Dios aquí de Granada. Bueno, además él era sindicalista por la sanidad en Granada, uno de los sindicalistas. Era afiliado al Partido Socialista. Y creo que eso no estoy seguro, tengo que averiguarlo bien, creo que estaba retirado del Ejército Español de la República, porque creo que estuvo hasta en la guerra de Marruecos, antiguamente. Él, como sanitario. No lo sé eso, yo sé que inclusive tengo una foto que está con el uniforme. Vestido de militar. Sí. Bueno, entonces resulta que, bueno, él ya no era militar, es que era muy joven, muy joven. Mi abuelo y mi abuela fueron muy precoces. Mi papá nació cuando ellos tenían 18 años, los dos de la misma edad. Y bueno, pasó el tiempo, hasta que vino este lío de la revolución, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Lo acusaron a mi padre de que estaba en el tejado, subía al tejado del hospital y disparaba contra las tropas de Franco. Cosa que testificaron a favor de él dos monjas que trabajaban de enfermera ahí, que él no había estado que no estuvo ahí nunca. Aparte se lo acusó de colaborar en traer armas, bueno, una serie de cosas, viste, que... Bueno, lo citaron, según dicen, pero él decía, no, me citaron, yo no hice nada, que si no vayas Miguel, decían muchos compañeros. Y aparentemente vinieron después a buscarlo, no solo él, eran 3 compañeros enfermeros, creo que había 2 médicos también, que curaban al que cayera, enfermo o herido, lo que sea. Y tenían orden, cuando Franco tomó acá Granada, que a todos los rojos, como decían ellos, no se los curara, se los dejara morir. Claro, una persona, un médico, un enfermero, lo que sea, que cura, no puede dejar morir a nadie. Va en contra de sus principios. Exactamente, va en contra de su... Entonces, ¿qué pasó? Que, aparte con las acusaciones, y después con eso llegó un momento que se lo llevaron. Bueno, se lo llevaron, desapareció. Y bueno, sobre la marcha, digamos, ellos fueron muertos del 24, la noche del 24 al 25 de agosto del 36. Y mi padre lo citan al ejército de Franco por la fuerza,
en enero del 37. ¿Tu padre dónde estaba? ¿Dónde vivía? Vivía en Granada con... Ellos eran de Guadix, vivían en Granada. Entonces, ¿qué pasa? Que mi abuela pide que le den una excepción de ir digamos, al ejército porque no tenía el padre, supuestamente que había fallecido o lo que fuera, pero entonces le dijeron que no cabía lo que ella pedía porque estaba desaparecido, no estaba comprobado que estaba muerto. Mirá que ellos sabían bien dónde estaba. Entonces se lo llevaron a la guerra y estuvo toda la guerra. Estuvo por toda España, para arriba, para abajo, se lo llevaban para todos lados. Él decía siempre, mi padre, que por suerte él nunca mató a nadie. Yo tiraba para el aire, dice. Yo tiraba para el aire. Y varias veces quiso pasarse al otro ejército, al de republicano, pero algunos que ya se habían pasado y se enteraban de la familia, los sacaban la familia del medio. Entonces tuvo ese miedo que no lo hizo, por eso. Lo que sí que hizo que escribió un diario, que día por día, que yo le dije, si a ti te hieren grave, lo que sea, o miran tus pertenencias donde tú estabas, te fusilan sobre la marcha. Porque si lees ahí, digamos, no decía nada bueno del nuevo régimen, o los que todavía no estaban en régimen, pero ya estaban ellos tomando toda España. Bueno, entonces yo lo que sé de mi abuelo es eso, que digamos que mi padre me contaba que desapareció, me contaba él de la guerra, todo, pero nunca supieron ni por nada. Y yo por suerte me enteré por esta chica, por Silvia. ¿Y no hicieron por dónde buscarlo? ¿No indagaron? ¿No fueron a...? Lo que pasa es que nosotros, en el año 51, nos fuimos a Argentina. Mi padre... Digo, en el momento de desaparecer, ¿no hicieron por dónde buscarlo tus padres? Supongo que sí, ¿Tu padre no te contó nada al respecto? No, ellos sí iban a averiguar, inclusive según me contaron, lo que está todo ya más o menos comprobado, que mi abuela lo llegó a ver en la cárcel, pero le dijeron que lo iban a soltar, que esto, que lo otro, pero ya después desapareció, digamos, desapareció. ¿Hubo juicio previo? ¿Se conoce ahora? Sí, hay como una especie de sumario, que yo tengo algunos que me consiguió esta chica, pero se le acusó de ser rebelde a los nacionales, como decían ellos, los nacionales. Y bueno, entonces fue muerto en aquella fecha, del 24 al 25. Fue él, sus dos compañeros, los tres, que eran siempre juntos, y según tengo entendido también dos médicos. En total eran 5. Bueno, y bueno, entonces en el año, mi padre era practicante también, digamos, y nosotros teníamos un buen pasar, no vivíamos mal realmente. Mi padre ganaba bien. Yo nací en el 44 y hasta el 51 que nos fuimos, aquí no nos faltó nada. Yo en aquellos años, yo a veces le cuento a mis primos de aquí, que tengo primos por parte de mi madre, y por ejemplo, yo sabía lo que era el jamón, el chocolate, que esa gente en ese momento no lo veían ni en fotografía, digamos. Tú fíjate lo que era mi padre, que cuando llegamos en la Argentina, cuando empezó a trabajar, empezó a comprar café, ropa, un montón de víveres y los empaquetaba y yo los mandaba a los primos míos o a sus sobrinos políticos, que eran todos los que quedaron aquí, eran todos por parte de mi madre, que por parte de mi madre eran muchos. Por parte de mi padre, un solo hermano, que tuvo 6 hijos varones, que el primero nació aquí, pero el resto ya nació en Argentina. Porque mi padre, en el año 51 nos fuimos, y a los pocos años se tiró atrás el hermano, mi tío. Nosotros estábamos muy bien, pero mi padre se sentía, él decía, yo me siento preso en una cárcel muy grande. Y aparte, con la amargura de que
padre no sabía dónde estaba, no sabía dónde lo habían matado, no sabía nada. Y encima, mi otro abuelo, el padre de mi madre, que era brigada de la Guardia Civil en Montefrío, cuando entran los nacionales, al primero que matan es a él. Él era brigada de la Guardia Civil, era allí en Montefrío. Supuestamente, suponemos que si lo mataron es porque, no sé no sé lo que pasó, estaba en contra del golpe, no lo sé, pero sacaron del medio. Yo tengo una anécdota que me pasó aquí, hace ya yo hace que vine 34 años de Argentina, y hará unos fácil, 28, 29. Mis hijos fueron un grupo de scout, se llamaba Iliberi, que estaba ahí encima de la cervecería. Ahí fueron un grupo independiente de scout. Entonces yo vi a mis chicos y hice una linda amistad con los chicos, hice un lindo grupo. Y nosotros íbamos a ayudar, y la cervecería nos había dado una casa de las que había ahí arriba, y la empezamos a arreglar para el grupo. Nos las prestó, digamos, no nos las dio, la prestó. Y la arreglamos, hicimos todo, hay un montón de cosas. Y entonces, un día estando ahí, viene un hombre muy mayor, tenía en aquel entonces creo que 92 años, que era tío abuelo de uno de los muchachos de los monitores. Y bueno, estábamos hablando, y tú eres de Argentina, y no, yo nací en Granada, pero me fui cuando teníamos 6 años. Y digo, ¿usted dónde es? Digo, yo nací en Montefrío y viví en Montefrío. Digo. ¿Montefrío? Digo, ¿usted de Montefrío? Digo, a usted le pilló la guerra, ¿no? Dice, sí, yo era un chavea, tenía 6, 7 años. Mira qué casualidad, ¿no? Dice, ¿usted conoció al brigada Antonio Alarcón? O no, dice, el gitano, el escena del gitano. Dice, sí, ese hombre, cuando entraron nacional, dice, el primero que mataron fue a él. O sea, las dos versiones que tengo es la misma, o que tengo otra versión por otro lado. Dice, el primero que mataron fue a él y estuvo tirado el cuerpo de al lado de la iglesia hace unos cuantos días. Mi padre una noche lo recogió y lo enterró en una banquina, porque claro, por ahí lo veían y por ahí al padre, ¿de dónde va usted? Y ya para darle una... ¿Y lo enterraron allí en Montefrío? Y lo enterró en Montefrío. ¿Y tiene lápida y todo? No, está enterrado en una banquina. En una banquina que el hombre lo hizo para... como un acto sería de bien, no lo sé. Y eso me lo contó este hombre. Ahora esta chica que me abrió de mi abuelo primero, ahora está encontrando todo, mi abuelo el otro, de Montefrío. Y le decían el gitano porque mi bisabuela, la madre de él, era gitana. O sea que yo tengo una mezcla terrible. Por el lado de mi apellido Rosales, aparentemente eran judíos convertidos, que se cambiaban el apellido después de los Reyes Católicos y tomaban nombre de objetos, de flores, por eso estaban de oficios, carpintero, molinero, mesa, campos, todo eso era. Y por Alarcón me dijeron también que Alarcón, todos los son de origen árabe, todos los apellidos empiezan con Al. Así que tengo una linda mezcla, digamos, ¿no? Y bueno, eso es parte de mi historia. Después la cosa llegó que yo, claro, mi padre vino a visitarme, yo vine en el 90, vino al poco tiempo a visitarme, pobre. Mi madre falleció antes que yo viniera. Y ya me comentaba y no sabía nada. Y fue cuando fuimos con él, de su primo, unos primos que tenían en Benalúa, que fue lo que le dijeron que aparentemente lo habían ahorcado, pero no sabían dónde. Bueno, eso quedó todo en el aire. Mi padre después regresó a Argentina. Yo lo vi un montón de veces, porque yo viajaba a veces casi todos los años, año por medio, pero nunca supo nada. Y resulta que pasó el tiempo, bueno, falleció mi papá, mi mamá había fallecido, y un día de casualidad, como conté antes, de casualidad me enteré de la memoria, esta gente de la memoria histórica. Entonces fue que me interesó, y me puse en contacto y bueno, me sacaron el ADN. Lo que yo menos esperaba que mi ADN iba a ser uno de los primeros. Porque es la rama de varón. Sí, pero claro, habrá muchos, sin embargo, hay más de 100. Pero bueno, yo la verdad que cuando me enteré
me llamaron de la Junta de Andalucía, porque me llamó Frank y me dijo, te van a llamar de la Junta de Andalucía. Y digo, ¿para qué? Dice, no lo sé. Digo, bueno, entonces me llamaron, a los 2 o 3 días me llamaron. Y dice, mire, el señor Miguel Rosales, sí, le digo. Mire, es que le comunico que han encontrado los restos de su abuelo, bla, bla. Que me dio una cosa, digo, porque no me lo imaginaba. Entonces ya le hablé a ellos, digo, sí, nosotros lo sabíamos, pero no te podíamos decir. O sea, ellos lo saben, pero te tienen que dar el comunicado, el consejero de Cultura y no me acuerdo qué otra cosa, de la Junta de Andalucía. Entonces tu padre murió sin saber dónde estaba. Exactamente, exactamente. Vamos, ni los restos ni nada. Ni nada. O sea, hasta ese momento no había ninguna, digamos, ninguna pista, ya me molé. No había manera. Cuando yo me pongo en contacto con esta gente y conozco a Silvia, entonces le dije más o menos el nombre de él, todo, y empezó, y lo encontró todo. ¿Y qué sentimientos tienes ahora, una vez que...? No, es que es una cosa... cierta tranquilidad. Sí, pero aparte es una cosa, uno tiene una sensación rara, porque yo a los dos, ellos no los conocí, claro. Ni a uno ni a otro. A mis abuelas sí conocía a las dos. Inclusive mi abuela, la esposa de Antonio Rosales, se iba a ir con nosotros a Argentina. Mi papá le dijo, vente con nosotros, porque estaba sola. Bueno, estaba el otro hijo, pero yo estaba, ese que tuvo 6 hijos después. Pero ella quiso venirse, porque sabía que después se iba a ir el otro también. Pero se enfermó y murió, le dio una embolia y se murió. Y 2 meses antes de que viajáramos, se quedó pobre. Bueno, nos fuimos allí y bueno, ahí empezó otra vida nueva. Llegué a un país, en el año 51 Argentina era una potencia, porque era una potencia. Gobernaba Juan Perón y fue un gran país hasta que echaron a Perón. Y ahí Argentina empezó cada vez peor. Bueno, y hoy no hablemos. No sé, algo más que quieras saber, si me preguntas. ¿Qué vais a hacer con los restos? Yo de momento los dejé ahí, porque ellos me dijeron, ¿lo quieres llevar? O donde quiera ponerlo, nosotros nos encargamos de todo. Y dice, pero acá queremos hacer una especie de mausoleo, lo que sea, para muchos ponerlo aquí, inclusive los que no se encuentren, los que no se identifiquen. Digo, sí, aquí entonces. Y yo sí prefiero que quede aquí, la verdad. Muy bien. Lo porque es que mi abuela ya murió, así, te hablo del año 51 no fue cuando murió. Y bueno, estuvo ahí en la tumba, yo sé, pero esto no estamos en Argentina, no veníamos nunca. En aquellos años no era fácil viajar. Hoy día, a partir, digamos, de los 80 al 90, ahí empezó la gente normal, digamos. Antes viajaban los que tenían dinero, los que no tenían, conformate. Éramos con carta y todavía no había las comunicaciones que tenemos hoy. Y bueno, entonces después le pusieron un columbario, pero ya se habrá perdido todo, porque ya son tantos años, estamos hablando de 70 años casi. Yo le voy a cumplir 80, así que mira. Bueno, Miguel. Y bueno, que fue una cosa, para mí una sorpresa, digamos, fue agradable porque... a mí me han contado muchas anécdotas, me contaba mi papá de cuando era chico, cuando se enojaba mi abuelo, dice que es mejor que no se enojara. Pero éramos gente muy buena, muy buena. Ellos eran de Guadix. Y los dos se casaron con 17 años. Era muy precoce antiguamente. Mi abuelo tenía 36 años cuando lo mataron. Y mi padre tiene 18. Nació en el 1900. Claro. Y mi papá nació en el 18. Bueno, no sé, yo la verdad que estoy muy contento, pero ya te digo, ojalá que sí. Ya ellos me dijeron sí que van a hacer tienen la idea de hacer sí o sí, digamos, para recordar ahí a la gente que
un centro de Lo que interpretación. el que lo quiera dejar, los que se encuentren mal lo quiera dejar, lo van a hacer. Y los que no se identifiquen, también no lo van a dejar tirado, ¿me entiendes? Muy bien. Miguel, hemos terminado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. A ti.